ustedes saben, los miércoles por la noche estamos estudiando la nueva serie en el libro de Génesis. Y estoy bien animado de ver qué es lo que Dios nos va a enseñar en esta tarde a través de esta maravillosa serie. Y hemos titulado la serie Así comenzó todo. La serie en el libro de Génesis, así comenzó todo, porque precisamente este libro de Génesis nos habla completamente del inicio de todas las cosas, inclusive el inicio de nuestra relación con Dios. Y nuestra historia de hoy tiene que ver con nuestra relación con Jesús. Algunos de nosotros no sabemos si tenemos o no tenemos una relación con Jesús, lo cual me lleva a preguntar: ¿dónde está Jesús en tu vida? Piénsalo, ¿dónde está Jesús en tu vida? Y bueno, esto me recuerda a la historia de Manuelito y su maestra de escuela dominical. Una maestra recientemente de la escuela dominical le preocupaba que sus alumnos pudieran estar un poco confundidos acerca de Jesucristo. Esto debido a los malos entendidos del mundo en el que vivimos. Así que quiso asegurarse que todos entendieran que Jesús era real y que había nacido hace más de 2000 años. Entonces preguntó a su clase: ¿dónde está Jesús hoy? La pequeña Camila rápidamente levantó la mano y dijo: está en el cielo. Para pronto también la pequeña Catherine respondió: está en mi corazón. Pero finalmente el pequeño Manuelito levantó la mano enojado y dijo: yo sé dónde está, maestra, está en el baño. Toda la clase se quedó callada y la maestra se quedó viéndolo, no sabía cómo reaccionar. Finalmente se armó de valor y le preguntó al pequeño Manuelito: ¿cómo sabes que está en el baño? Bueno, Manuelito respondió: todas las mañanas mi papá se levanta, golpea la puerta del baño y grita: Jesucristo, ¿todavía estás ahí? Cric, cric, cric. Yo pensé que era muy bueno ese chiste, La verdad, cuando yo lo leí me reí bastante. Yo no sé qué les pasa aquí, Les voy a tener que mandar a hacer cosquillas a cada uno de ustedes por ahí. Bueno, pero ya en serio, si estás tomando notas, el título y el texto de nuestro sermón está aquí en tus pantallas. Y este es Enoc, el descendiente de Adán. Enoc, el descendiente de Adán. Pastor Manuel, ¿te reíste? Gracias, hermano. Espero que la hermana Eunice no esté por aquí, ¿o sí? Bueno, así que por favor abre tu Biblia conmigo a Génesis capítulo 5 y comenzamos leyendo los versos 1 y 2. Génesis capítulo 5, comenzamos leyendo los versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos a Adán el día que fueron creados. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde nos guíe. Que tu palabra se haga real en nosotros. Señor, habla. Trae verdad, Señor, a nuestra vida y a nuestro corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que recordemos qué es lo que ha sucedido en nuestra historia hasta el día de hoy. Recuerda que la semana pasada hablamos de dos hermanos y hablamos también del primer asesinato registrado en la Biblia. Estos dos hermanos eran Caín y Abel. Recuerda que el corazón de Caín se llenó de orgullo y de envidia por la ofrenda de su hermano Abel. ¿Por qué? Porque esa ofrenda había sido tomada con agrado delante de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues lo asesinó. Tremendo lo que hizo aquí Caín. Pero esto es lo que sucede cuando estamos alejados de una relación con Dios. Y bueno, retomamos la historia el día de hoy haciendo un recuento acerca de toda la descendencia de nuestro amigo Adán. Bueno, no era nuestro amigo, era nuestro patriarca, nuestro papá, el primer
humano creado, el primer hombre creado, pero le decimos amigo porque pues hay una conexión ahí, ¿verdad? Ay, aquí está Eunice, no la había visto. Hola, hermana. Ya iba a empezar a hablar mal, no es cierto. Entonces, vemos cómo Dios premió, y en esta descendencia nos vamos a centrar en un hombre llamado Enoc. Un hombre que caminó con Dios, que amó a Dios y que aún en medio de una sociedad maligna y perversa se mantuvo cerca de Dios. Entonces vamos a ver cómo es que Dios premia esa fidelidad de Enoc, pero por lo pronto vamos a leer una vez más el verso 1 y 2 para que entendamos y agarremos el contexto, ¿sale? Leamos una vez más. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Hay una buena razón para creer que esta es la cuenta final o la historia final de Adán, y que fue preservada y transmitida a Moisés, quien fue el actor, o fue el escritor más bien, del libro de Génesis. Nos habla de la historia del cielo y de la tierra, de cómo se creó, pero cómo se creó el hombre. Ahora, Adán pudo haber tenido la historia por revelación divina, o Moisés pudo haber escuchado a Dios y haber tenido esa revelación divina. No sabemos cómo es que tú y yo lo tenemos el día de hoy. Lo que sabemos es que Moisés la escribió. No sé si Adán contó generación tras generación todo lo que había pasado, o el Espíritu Santo le habló a Moisés y le reveló absolutamente todo con detalle, lo cual las dos opciones pudieran ser. Aquí lo importante es que en esta historia vemos que Dios termina de crear al hombre, y ahora vamos a empezar la descendencia de Adán. Pero es bien importante que veas esto. Dice la Biblia que toda la raza humana es creada, o sea, el hombre, la mujer y el hombre. Cuando dice hombre no estoy hablando del género masculino, estoy hablando de hombre en general, humanidad. Toda la creación es conocida como el hombre. Aquí lo vemos en el verso 1. Cuando Dios terminó de crear al hombre y está hablando de la humanidad, Dios lo creó a su semejanza. Y esto es muy importante para nosotros porque Dios no escogió hacer el hombre a semejanza de un primate o de un chango, como algunos por ahí dicen que el hombre viene de la raíz del chango, o que ha evolucionado y viene de todo ese rollo de los primates, de los changos. Imagínate cómo te verías el día de hoy si tú fueras un descendiente de un chango. ¿Cómo te mirarías? ¿Cuál sería tu imagen? ¿Te imaginas cómo sería nuestro mundo? Bueno, déjame mostrarte algunas fotografías que creo que te van a gustar. Primero, la primera que estamos viendo ahí es que probablemente te puedas ver así cuando te levantas, ¿no? Es más o menos como pudieras mirarte, o a lo mejor cuando estás ahí con tu bebé, ¿sí? Ahí, digo, gracias a Dios que no somos esos, pero imagínate, pudiera ser así. Ahora, imagínate haciendo deportes, en la Fórmula 1, corriendo ahí, siendo, no sé quién es, el Checo Pérez, ¿no? El que anda ahí en esas carreras. O haciendo algún deporte como la tabla, ¿no? Como el skate. ¿Qué es eso? Pero no es un chango, sí es un chango. Ah, pero está de lado. Es que no le veo la cara. Pensé que era como una ardilla gigante, quién sabe qué. Pero imagínate los changos ahí haciendo skate, ¿no? O los chicos malos. ¿Cómo serían los chicos malos? A ver, si alguien se enoja contigo, ¿qué hacen? Te sacan la lengua. Especialmente los chicos. Pero ¿cómo se mirarían los chicos banda, los chicos malos? ¿Hay algún chilango por aquí? Levanta tu mano.
¿No? Qué bueno que los chilangos no vinieron el día de hoy. Nah, no es cierto. Los amo, son bien buena onda. ¿Sí? Pero imagínate los chicos bandas de allá de Catepec, ¿no? Así como este amigo irá. Sarraza, ¿qué onda? ¿Sí? Diciendo, cámara, chavos. Ya es que ellos se desinflan para todo. Bueno. ¿O qué tal en tu boda? A lo mejor te mirarías bien mono, ¿no? Bien hermoso. Aquí, pues gracias a Dios que no pasa eso. Algunos de ustedes que son empresarios, ¿cómo te mirarías? Ay, no, mira, ahí está la familia, ahí está Tony y Caleb, ahí están. Pero si fueras empresario, ¿cómo te mirarías? Te ibas a ver también muy elegante, muy guapo, ¿sí? Bueno, eso podría ser en el mundo de alguien, de Darwin o no sé de quién, la historia de la humanidad. Pero gracias a Dios que no es así. Dice la Biblia que Dios te hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que eres una creación especial, que eres único, que a Dios le importó e invirtió tiempo en ti para crearte a su imagen y semejanza. No eres parte del montón. No somos una obra de casualidad, no somos una inspiración de la naturaleza. Algo por ahí se dio. No, somos una inspiración y somos una creación. Y dice la Biblia que somos un poema de Dios. Lo cual esto es bien importante porque eso demuestra que Dios invirtió tiempo en ti y que te ama. Hay tres aspectos por lo menos que nos hacen igual a Dios. Y, ojo, que nos hacen semejante, no que nos hacen igual en poder y en deidad, Ojos, después van a decir que estoy hablando como Cash Luna, ¿no? Que todos somos dioses, dijo él. No, no es cierto. Somos a imagen y semejanza en varias cuestiones. Número uno, en la personalidad. Nosotros tenemos conocimiento, nosotros tenemos emociones, nosotros somos semejantes a Dios. Dios es amor. Dios ama a su gente. Dios siente dolor cuando un hijo camina alejado de él. Dios tiene el conocimiento. Él es el Dios de la sabiduría. Entonces, en ese sentido, nosotros somos semejantes a Dios. Tienes sentimientos, tienes conocimiento. Los animales no pueden decir lo mismo, mucho menos las plantas. Hay algunos animales que son bien inteligentes. Inteligentes en el sentido de que son mecánicos, a lo mejor reaccionan a algo, pero ellos no pueden pensar y decir, bueno, ¿y cómo voy a construir esta casa? A ver, déjame echarle cálculos. No. Nosotros somos morales. Conocemos lo que es el bien y lo que es mal. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Los perros no. Los animales no. Ellos actúan ¿por qué? Por instinto. Nosotros sí sabemos. Y sobre todo donde somos más parecidos a Dios es en el área espiritual. Porque Dios nos ha puesto en nosotros un corazón para poder tener esa intimidad con Él. Para poder relacionarnos espiritualmente con Él. Y eso no lo tiene nadie más que el ser humano. Y eso te hace especial. Porque Dios invirtió tiempo en ti. Sin lugar a duda, tú y yo somos una obra maestra de Dios. Quiero que veas lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10. Mira lo que dice, está aquí en tus pantallas. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando él habla hechura, está hablando de la palabra en griego poima. Poima significa en nuestro lenguaje común mexicano poema. Entonces quiere decir porque somos un poema suyo, creados en Cristo Jesús. Tú eres un poema de Dios. Tú eres una obra de inspiración de Dios. Cuando Dios te creó a su imagen y semejanza, Él hizo un poema en ti. Él derramó todo su corazón y todos sus sentimientos en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué?
porque él puede presumir y decir: esta es mi obra maestra, el ser humano. Y te amó tanto que invirtió tiempo en tu vida. ¿Sí estás conmigo? Bien, entonces quiero que entiendas, mi amado hermano, que tú eres hermoso y eres preciado y eres precioso a los ojos de Dios. No hay nada más en este mundo que le dé más satisfacción a Dios que el ser humano. Sin lugar a duda también no hay nada más en este mundo que le dé más dolor que el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es cabezón. El ser humano tropieza con la misma piedra 1 y 2 y 3 y 4 veces. Y no estoy cantando la canción de Alicia Villarreal. No se la saben, no la estoy cantando. Lo que estoy diciendo es que podemos tropezar una y otra y no agarramos el rollo. Seguimos en la misma. Y a Dios le duele cuando no aprendemos. A Dios le duele cuando no le echamos ganas a nuestra vida. Si estás conmigo, ¿ya te dormiste? Bien. Los que están dormidos, levanten la mano. No se me duerman, no se me duerman. Bien, continuamos leyendo. Vamos a ver del verso 3 al verso 8 y vamos a ir moviéndonos rapidito, ¿ok? Dice: y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. O sea que Adán tenía 800 años. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Wow. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vivió Set, después de que engendró a Enos, 807 años e engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Bueno, aquí vemos que ya entramos de lleno a la genealogía o la descendencia de Adán, y la Biblia lo llama genealogía. Y aquí tengo algunas genealogías que nos muestra la Biblia en tu pantalla, por si quieres estudiarlas. No tenemos tiempo de irnos una por una y sacar todos los años y todo esto, pero si quieres profundizar en cada una de ellas, vas a descubrir un tesoro hermoso en cada una de ellas. Desafortunadamente, pues no tenemos el tiempo como para agarrar línea por línea e investigar cada uno de los que fueron descendientes de Adán. Si tú piensas que las genealogías no te dan nada o no puedes sacar nada, déjame decirte que te equivocas. Están en la Biblia por una razón. Hay tesoros ahí que tú y yo podemos aprender. Y hoy vamos a estudiar uno de esos tesoros, de hecho, dentro de esa línea. Pero hay mucho que puedes aprender de ellas. Pero en especial en la cultura hebrea, las genealogías eran muy importantes. Los hebreos transmitían las genealogías en historias verbales, es decir, en pláticas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no escribían. Al inicio de los años nadie escribía. No había un vocablo en lectura, en gramática. Entonces todo era oral. Entonces lo que hacían ellos es que contaban la historia a los niños, y a la vez esos niños le contaban la historia cuando ellos tenían hijos a sus hijos. Y ahí iban pasando de generación en generación. Y toda la vida recordaban las historias. Durante siglos las genealogías fueron creciendo y difundiéndose de familia por familia en toda la cultura hebrea. Entonces llegaban en la noche y los niños les decían: papá, cuéntame un cuento. Ok, déjame contarte acerca de tu biscatabuelo Set. Set tenía un hijo, y este hijo tuvo muchos hijos, y este otro hijo que tuvo Set, también por este otro lado tuvo un montón de hijos. Y esas eran sus historias para dormir, yo creo, ¿no? O sus temas de conversación. El asunto es que se iba pasando la información de familia en familia, de generación en generación. Y lo más importante por las que las genealogías están en la Biblia es porque necesitamos tener un registro de dónde vino Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si te fijas, la cultura hebrea
tenía sus genealogías, pero de ahí mismo viene Jesús. De ahí mismo se contó toda la historia que Jesús viene de Adán y luego caminó y llegó a David y de David hasta llegar a Jesús. ¿Sí? Entonces es importante porque en la cultura hebrea eso se practicaba, era muy importante contar las genealogías. Nosotros ni siquiera sabemos quiénes son los tatarabuelos, muchos de nosotros. Entonces, pero en la cultura hebrea sí se sabe. Si quieres saber más acerca de la genealogía de Jesús, vete a Mateo capítulo 1 y ahí puedes ver toda la historia. Bueno, entonces, vemos aquí que en estos versos vivieron por muchos años. Adán vivió 930 años. Set vivió 807 años. Ahora, ¿te puedes imaginar vivir y tener la edad de Adán? Imagínate que yo tuviera 930 años, 929 antes de morirme. ¿Cómo estaría? Si ya a mis 42 años ya me duele todo. O sea, ya camino y a veces me truena la rodilla, a veces voy y digo, ay, mi espalda. Y pues ya el horno no está para bollos, como dicen por ahí. O sea, ya pasaron mis mejores años. Imagínate cuando llegas a 900 años. Increíble. En este tiempo ellos vivían muchos años. El plan de Dios era dar vida. El plan de Dios era que cada una persona viviera muchísimos años. De hecho, la muerte no era parte del plan de Dios. ¿Sabías esto? Dios no creó al hombre pensando que iba a morir, aunque él sabía lo que iba a suceder. Por eso estos hombres vivían muchos años, porque el parte del plan de Dios no era la muerte. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Quién trajo a la muerte entonces? ¿Por qué morimos el día de hoy? Quiero que veas conmigo cómo Jesús le advirtió a Adán y a Eva que si pecaban iban a conseguir la muerte. Mira lo que dice tu pantalla aquí en Génesis 2:17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis. ¿Qué dice ahí? Porque el día que comieres ciertamente que morirás. O sea que el plan de Dios para Adán y Eva era que vivieran, pues yo no sé si eternamente, pero que vivieran muchísimos años en el jardín del Edén. Y aún así a Adán se le dio 930 años. Pero cuando pecaron, entró la muerte. Ahora, hay dos tipos de muerte. El hombre cuando pecó experimentó dos tipos de muerte. Número uno, la muerte física. Se le acortaron sus días. Y vemos que después del diluvio los hombres ya no vivieron tantos años. No hemos llegado al diluvio, pero ahí vamos para allá. Entonces, la segunda muerte fue la muerte espiritual. Rompieron toda comunión con Dios. El Señor les dijo, si ustedes comen de este árbol y me desobedecen, ciertamente van a morir. Y no cayeron fulminados, muertos en ese momento. Por eso la víbora bien astuta, o Satanás, vino y le dijo, oye, es que Dios te dijo que ibas a morir. Ah, mentira, no vas a morir. Pero nunca les dijo que iban a morir espiritualmente. Tampoco les dijo que al momento de pecar iban a traer la muerte para sus vidas. Entonces aquí el hombre desobedeció, y a través de esa desobediencia es que ahí es donde empezó más bien en la humanidad la muerte. Siempre que nosotros desobedecemos a Dios hay consecuencias. No podemos pensar que nosotros vamos a pecar y que no va a haber ninguna consecuencia. Tarde que temprano nuestros pecados y las cosas que nosotros hacemos mal salen a la luz. A Dios no lo podemos engañar. A mí me pueden engañar, yo puedo engañarlos a ustedes, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios está viendo, está buscando, dice la Biblia, hombres conforme a su corazón. Y cuando dice hombre está hablando en general, no está hablando nada más de varones. Está buscando hombres y mujeres que busquen a Dios. Así que te animo
a que si tú estás ocultando algo en tu vida, lo confieses al Señor. No que vengas y te confieses conmigo, no es lo que estoy diciendo. Confiésaselo a Dios y dile: Dios, sé que te estoy fallando, no te puedo engañar a ti, pero confiésalo, habla con Él y pídele perdón por lo que estás haciendo en tu vida, porque a Dios no lo podemos engañar. Amén. Bien, ahora vamos a leer y vamos a brincarnos todas las genealogías que están debajo de Adán y nos vamos a ir hasta el verso 19 al verso 21. Como te dije hace rato, si te interesa ver todos los nombres que están ahí, cuántos años vivieron, pues ve y míralo y léelo. Oyes, Manuel, qué chido está ese diseño, ¿eh? ¿No les gusta? Mira qué padre quedó este diseño. ¿No les gusta? Les voy a decir algo, ustedes lo están disfrutando, pero eso es un montón de trabajo en la computadora. Para llegar a hacer esto, la verdad es que el equipo de media le están echando ganas porque están haciendo algo hermoso. Se ve muy bonito, felicidades. Bueno, démosle un aplauso a Pastor Manuel por todo su trabajo. Y si alguien no cree que es mucho trabajo, lo invito a que se pase una hora ahí con él y vea todo el trabajar que es. Bueno, vamos a leer versos 19 al verso 21. Dice: vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. En nuestra historia de hoy vemos a un hombre llamado Jared que tuvo un hijo llamado Enoc. A su vez, Enoc, ya de 62 años, tuvo un bebé, un hombre llamado Matusalén. Ahora, quiero que levantes la mano si tú sabes quién fue Matusalén. Levanta tu mano. Ok, muy poquitos. Nadie sabe. 3 personas saben, está bien. Hoy vamos a aprender de quién es Matusalén. Matusalén es el hombre más longevo o más viejo, por llamarlo de otra manera, o el que vivió más años en toda la historia de la humanidad. Este hombre, si lees tu Biblia, en el verso 27, si te vas más adelante unos versículos más, vas a darte cuenta que Matusalén vivió 969 años. 969 años. Wow. Vivió 39 años más que Adán. Pero nuestra historia no se va a centrar en este hombre Matusalén. Nuestra historia se va a centrar en el papá de él, un hombre llamado Enoc. Y bueno, nuestro principal personaje aparece aquí en escena. Enoc significa consagrado a Dios, lo que significa que este hombre estaba apartado para Dios, lo que significa que este hombre desde nacimiento era un hombre santificado para Dios. Este hombre nació en una cultura, en un tiempo donde la generación en la que él vivía era una generación maligna y perversa, que se había alejado de Dios. Una generación muy parecida a la generación en la que tú y yo vivimos el día de hoy, que no quiere nada con Dios. Aunque han escuchado de Dios, aunque saben la historia acerca de Dios, muchos de ellos no querían nada con Dios. Digo, muchos otros sí, como Enoc. Entonces Enoc fue uno de los pocos hombres piadosos que buscó tener una relación personal con Dios. Ahora recuerda, como lo dije hace rato, que en ese entonces no tenían escritura, no había rollos, no había pergaminos, no tenían una Biblia como tú y yo tenemos el día de hoy para que él pudiera leer acerca de su Dios. No, todo lo que él sabía acerca de Dios era por lo que le habían contado, por lo que él había escuchado acerca de Dios. Entonces, este hombre fue muy especial. Pero ¿por qué fue especial? Vamos a leerlo. ¿Qué dice el verso 22 y 23? Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años
y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Parece que Enoc empezó a caminar con Dios después de que nació su hijo Matusalén. Después de 62 años, a lo mejor era una persona que más o menos tenía fe en Dios, pero cuando nació su hijo, al ver el regalo precioso de la vida a través de su hijo, al valorar que Dios le había dado un pequeñito en su familia, ¿qué hizo él? Caminó con Dios. ¿Qué quiere decir que caminó con Dios? Quiere decir que creyó a Dios. Quiere decir que caminó por fe. Quiere decir que caminó en obediencia. Quiere decir que caminó en consagración después de 62 años. Cuando recibió su bebé, él dijo: tengo que ponerme las pilas. Yo no puedo enseñarle a mi hijo ese mal ejemplo. Yo tengo que ser un ejemplo para él. Padres de familia, escúchame esto. Tú debes de ser un buen ejemplo para tus hijos. Cada uno de ustedes debe de valorar eso y poner a Dios en su vida primero, porque ustedes son los responsables de que le están enseñando a sus hijos. Y eso es importante. A raíz de que nació Matusalén, Enoc tuvo un conocimiento especial de Dios y se dio cuenta que iba a venir el juicio de Dios en cualquier momento, porque la generación era maligna y perversa, y él sabía que Dios iba a traer ese juicio tarde que temprano. ¿Cómo? No sabía. Digo, ahora tú y yo podemos leer y sabemos que el juicio se llamó un diluvio que acabó con toda la tierra, ¿sí? Pero en ese entonces Matusalén dijo: Enoc dijo: yo no quiero nada de eso con esta generación maligna. Yo me voy a poner las pilas y le voy a enseñar a mi hijo Matusalén a buscar de Dios en su vida. Y eso es bien importante, cristiano. Tú y yo necesitamos enseñar a nuestra familia a caminar con Dios. No podemos pasar la vida desapercibida pensando que venir a la iglesia 1 o 2 veces a la semana es más que suficiente. Mentira del diablo. No lo es. Digo, es una buena ruta, empieza a hacerlo. Pero ahí no empieza. Empieza todos los días en tu casa. Empieza contigo, adulto, no con ellos, con nosotros, poniéndole el ejemplo a tu hijo, a tu hija, de cómo caminar en la verdad de la palabra de Dios y cómo confiar en Dios. ¿Sí estás conmigo? No los estoy regañando, Hay muy pocos lugares en la Biblia donde se habla de este hombre llamado Enoc. De hecho, solamente se menciona 10 veces en la Biblia. Y de estas 10 veces, 6 veces es mencionado en el capítulo 5, lo cual nos deja solamente 4 veces en toda la Biblia. Pero todo lo que todos hablan acerca de Enoc en la Biblia es algo increíble. Quiero que veas conmigo lo que dice Judas acerca de esto. Judas 14, y está aquí en tus pantallas. Judas dice esto: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con todas sus santas decenas de millares. Profetizó. Judas lo llama un profeta. Un profeta que sabía del juicio del Señor, que iba a venir con todo a juzgar. Entonces, aquí Enoc se nos presenta a nosotros como un profeta que sabía que un juicio venidero estaba próximo. Y probablemente por esta razón él dijo: híjole, yo me pongo las pilas. Yo no quiero que el juicio caiga sobre mí. Así como lo hizo Noé con toda su familia, que fue obediente a Dios. Enoc dijo: yo le voy a echar ganas. Y esto es un gran ejemplo para nosotros, hermanos, porque aún en medio de este mundo caído es necesario permanecer de pie. Hoy vivimos en una sociedad maligna y perversa. ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver, ¿cuántos de ustedes creen que vivimos en una sociedad maligna y perversa? Levanta tu mano. Bueno, ¿cuántos de ustedes no creen que vivimos en una sociedad maligna y perversa? Levanta tu mano.
¿Cuántos de ustedes no saben si viven o no viven en una sociedad maligna? Tampoco. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde es una sociedad maligna, perversa y que no quiere nada de Dios. Una sociedad que te persigue a ti solamente porque eres cristiano. Es más, ni siquiera te persigue a ti porque eres cristiano. ¿Sabes por qué te persigue? Porque vas a la iglesia. Uy, fuiste con los hermanos de Calvary. Fuiste a Capilla Calvario, aunque hayas venido a un servicio. Uy, ya te hiciste aleluya. Solamente porque viniste y te sentaste a escuchar la palabra de Dios. Uy, te crees muy santo porque fuiste el miércoles a la iglesia. ¿Sí? Y empiezan a darte carrilla y empiezan a hablar cosas de ti, empiezan a hablar mal de ti solamente porque vienes y quieres escuchar la palabra de Dios. Pero la gente realmente es perversa y maligna porque no quiere esa relación con Dios. Cada uno de ustedes que está aquí quieren esa relación con Dios, por eso vienen a la iglesia. Si no, ¿sabes dónde estuvieran? Allá sentados en su casa viendo la novela, los que les gusta la novela, ¿sí? O viendo el fútbol, los que les gusta el fútbol. O viendo el béisbol. Ya se acabó ayer, ¿verdad? Por cierto, ganaron mis Dodgers. Perdón, tenía que aventar ese comercial ahí. Digo, estuvieras haciendo algo más que venir a la iglesia. Pero cuando vienes a la iglesia, eres criticado y hay persecución. Y entonces muchas veces esa persecución en tu vida hace que tú des un pasito para atrás y digas, yo no quiero nada. ¿Por qué? Porque sí me gusta aquello, pero aquí mis amigos, mi comadre, mi mamá, mi papá, mi tío, todo el mundo me está echando carrilla. Entonces mejor, mira, pues aquí me quedo. No, mis hermanos, permanece firme. Permanece de pie firme, buscando a Dios en tu vida. Porque no hay mejor camino que buscar a Dios y permanecer firme. Cuando tú permaneces firme, Dios trae bendición. Dios premia tu fidelidad. Si estás tomando notas, te voy a compartir 4 maneras de cómo tú puedes permanecer firme de pie en este tiempo maligno. 4 maneras. Número 1, si estás tomando nota, dice: cuando estás pasando por problemas, no te aísles y te escondas. Para permanecer de pie, cuando tú estás pasando por tribulación, cuando tú estás pasando por problemas, no te encierres en tu burbuja, no te aísles, no digas yo lo voy a resolver solo, no digas no necesito de nadie, yo solo puedo. Eso es lo peor que puedes hacer. Mis amados hermanos, aquí en nuestra iglesia somos una familia. Quiero que voltees a tu alrededor. Voltea, date la vuelta, voltea a ver a tu alrededor. Todos los que estamos aquí somos una familia. Somos una familia llamada Capilla Calvario. Y todos nosotros tenemos problemas. Y todos nosotros necesitamos también orar los unos por los otros. Y todos nosotros estamos aquí para apoyarte. Y todos nosotros estamos aquí para orar contigo. Todos nosotros estamos aquí para llorar contigo. Somos una familia, no te aísles. Dice la palabra de Dios que cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Si yo me pego un machucón en mi dedo no grita y dice ¡ay! ¿Quién grita? Mi boca. Pero no solamente el dolor está aquí, el dolor se va a mi cabeza y de mi cabeza hasta los pies. Y luego le hago ¡ay! Toda la mano se duele. Somos un conjunto, somos una familia. No te aísles. Si necesitas platicar con alguien, aquí está tu iglesia. Aquí hay hermanos maduros. Aquí hay personas capacitadas para ayudarte en la consejería, para guiarte, para ayudarte a permanecer. Aquí está Pastor Manuel, que puedes sacar una cita con él para la consejería. Él es el consejero de la iglesia. Puedes acercarte a él y decirle: necesito hablar contigo. ¿Mande? Y si cobra, que se moche. No, ¿cómo creen?
No andes cobrando, Manuel, ¿eh? ¿Te sabe algo, Gabriel, o qué? Ah, comida, eso sí. Te va a pedir que lo lleves allá a su casa y que le invites a cenar o que le invites unos tacos. Y así entonces ya puede fluir mejor, dice. Bueno, número 2, ¿cómo tú puedes permanecer de pie? Hacer tu devocional diario. ¿Qué significa esto? Pasar tiempo con Dios en la palabra, en la oración, aventándote un clavado a escuchar de Dios en la Biblia cada día. No nada más los miércoles, no nada más los domingos, cada día. Número 3, empieza a servir en la iglesia. ¿Cómo servir te ayuda a permanecer fiel o a permanecer de pie? Muy fácil. Cuando tú sirves, quitas tu enfoque de ti mismo y te enfocas en alguien más para ayudarle a esa persona con sus problemas. Ya no estás enfocado en ti, estás enfocado en cómo puedo ayudar a los demás. ¿Cómo puedo servir a alguien más? Ya no estás volteando a verte. Aquí en tu iglesia tenemos muchas áreas de oportunidad donde tú puedes servir. Si no estás sirviendo, tenemos áreas como por ejemplo el ministerio de niños, que necesitan maestros, necesita asistentes, personas que quieran ser parte de esto. Necesitamos mujeres, necesitamos saludadores, necesitamos gente para la media, necesitamos gente para todo. ¿Quieres servir? Si no estás sirviendo, no es porque te hayamos dicho que no puedes servir, es porque no quieres servir. Hay oportunidades. Aquí puedes hacerlo, solamente necesitamos que tomes ese paso, que des ese paso extra, que dejes de enfocarte en ti mismo para enfocarte en las demás personas. Y entonces puedes servir. Número 4, comparte de Jesús con las personas. ¿Cómo eso me puede ayudar a mí a permanecer de pie? Es bien fácil. Cuando tú compartes a la gente de Jesús, cuando estás hablando con ellos, estás recordando todo lo que Jesús ya hizo por ti y lo estás expresando a la otra persona que te está ayudando. ¿Y sabes qué hace eso? Hace que te enamores de Dios. ¿Por qué? Porque recuerdas de dónde Dios te sacó. Y eso te ayuda a ti a permanecer de pie y decir: yo no quiero volver a donde el Señor donde el Señor me rescató. Fue tan grande su amor que ahora quiero compartirlo con la gente. Y entonces empiezas a ayudarle a otra gente precisamente a esto, a que puedan ponerse de pie. Si estás conmigo, es importante, cristiano, que hagas estos 4 pasos para permanecer así como Enoc lo hizo, en medio de una generación maligna y perversa. Para terminar, quiero recordarte que cuando tú permaneces fiel a Dios, hay muchas recompensas para tu vida. Dios te va a dar recompensa solamente porque tú fuiste fiel y porque te ama, obviamente. Entonces vamos a terminar viendo qué recompensa obtuvo Enoc por caminar con Dios. Y esta la encontramos en el verso 24. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sí escuchaste? Vamos a leerlo una vez más. Caminó. ¿Por qué me veo tan gordo ahí en la tele? A ver, necesito encontrar un ángulo que no se vea tan gordo. No, pues ¿por dónde, verdad? Bueno, vamos a leer una vez más el verso 24. Ahí le haces Photoshop, Manuel. Ayúdame, por favor. Dice una vez más: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, el hijo de Jared, fue llevado por Dios de una manera milagrosa. Dice que caminó Enoc con Dios. Eso significa que caminó en fe, caminó en luz, caminó de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después de caminar así con Dios, un día Dios le dijo: Enoc, tú ya no tienes que ir a tu casa terrenal, ya te quiero aquí en mi casa celestial. Y Dios decidió llevárselo. Ahora, esto es un milagro increíble, porque Dios de la noche a la mañana se lo llevó contra todas las leyes
del universo, todas las leyes matemáticas, físicas y todo lo que tú quieras. Dios dijo, aquí se va a hacer lo que yo quiero y Él se va conmigo al cielo. Él no conoció la muerte. Dice que Dios se lo llevó, lo cual quiere decir que no murió, no lo enterraron. Dios lo agarró y se lo llevó al cielo. Ahora, hay dos hombres en toda la Biblia que hicieron esto, que pasó esto. El primero de ellos es Enoc y el segundo es Elías. Elías fue llevado por un carruaje y unos caballos, un carruaje de fuego, dice la Biblia, que llegó y lo arrebató y se lo llevó, igual como se llevaron a Enoc. Bueno, en Enoc no hubo carruaje. ¿Cómo se lo llevó? No tengo idea. Pero esto es bien importante para nosotros, porque estos dos eventos en toda la Biblia nos habla de un arrebatamiento, nos habla de un rapto, nos habla que fueron tomados por Dios. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros los domingos aquí en nuestra iglesia? Estamos viendo el libro de Apocalipsis y hemos hablado mucho del rapto dentro de nuestras enseñanzas. El rapto es cuando la iglesia va a ser tomada sin necesidad de ver la muerte. Ahora, ¿va a suceder en nuestra generación? Ojalá Dios quiera que seamos privilegiados de irnos al cielo sin tener que morir. No sabemos, probablemente 100 años más, 200 años más, no sé. Probablemente en 5 años, probablemente mañana, no sabemos. Pero va a suceder algo así como esto, que la iglesia va a ser tomada y los fieles, la iglesia de Dios, no van a ver la muerte. Entonces estos dos hombres son un tipo del rapto de la iglesia. Y esto es importante que lo recuerdes. ¿Por qué Enoc, por qué Elías fueron excluidos de la muerte? ¿Por qué ellos, si eran seres humanos, por qué ellos tuvieron el privilegio de no morir, de no ver la muerte? Esa es una muy buena pregunta. ¿Y sabes qué? Anótala. Cuando llegues allá al cielo, le preguntas al Señor, a ver, ¿cómo está el rollo aquí? ¿Por qué ellos sí y yo no? Y entonces que Dios te explique. Pero te voy a decir una cosa, para que no te sientas mal. Los planes de Dios siempre son mejores que nuestros planes. Dios puede hacer lo que le da su gana, pero estoy seguro que tiene un plan mucho mejor para ellos que lo que fue la muerte. Elías es catalogado por muchos, yo no sé si es cierto o no es cierto, pero lo voy a decir porque lo estudié hoy, no creas que porque me lo sabía toda la vida. Pero Elías fue catalogado como el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando yo leí eso dije, será, porque a mí me gustan otros, pero no es lo que a mí me guste, es lo que dicen. Entonces, pues vamos a decir que por eso tuvo el honor y el privilegio de irse. Inclusive, cuando estaba leyendo esto, acuérdate que cuando Juan el Bautista estaba haciendo ministerio en el río Jordán y le preguntaron a Jesús acerca de Juan, Jesús dijo esto de Juan el Bautista: no ha nacido profeta más grande en toda la historia. Entonces para mí Juan el Bautista es el profeta, porque Jesús lo dijo. Pero del Antiguo Testamento, Juan está en el Nuevo Testamento. Ya me contesté yo solo. El asunto es que Dios se llevó a Elías porque era un profeta, porque Dios tenía sus planes. Y Enoc, esto sí sabemos, porque tenía una cercanía con Dios. Era un hombre que tenía una cercanía y un conocimiento de Dios y amaba a Dios y tenía una relación especial con Él. Imagínate, ¿fue David el que fue contado amigo de Dios? ¿Fue David? Alguien corríjame. Pastores,
Pastor, ¿no? ¿Quién fue el que dijo? Qué gachos, nadie me va a decir. ¿Quién era amigo de Dios? Abraham. Lo dijo tu esposa antes que tú, brother. Le voy a dar crédito a tu esposa. Abraham era amigo de Dios. Y Abraham vio la muerte. Pero Enoc no. Entonces quiere decir que Enoc tuvo que haber tenido una cercanía todavía más con Dios que Abraham. Increíble. Ahora, esto es bien importante, porque quiero que veas lo que la Biblia nos dice acerca de esta relación que Enoc tenía con Dios. En Hebreos capítulo 11 versos 5 y 6 nos dice: por la fe Enoc fue transpuesto. Quiere decir que se pasó para no ver la muerte. No fue hallado porque no traspuso Dios. Porque lo traspuso Dios, dijo. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber que agradado a Dios. Aquí, esto es importante, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Importante. Muy importante esto, hermanos. El autor de Hebreo asume y da por hecho que Enoc fue un hombre de fe y caminó con Dios y le agradó a Dios. Pero sin fe no puedes agradar a Dios. Y mi amado hermano, esto es importante para nosotros. Tú no puedes decir que tienes una cercanía con Dios si no hay fe en tu vida, si tú no crees en Él. Para que tú puedas agradar a Dios en tu vida es necesario creer en Él. Cuando tú crees en Él, cuando tú tienes fe en Él, tú vas a agradar a Dios. Tú vas a ir en la ruta de tener esa comunión con Dios. Pero si no tienes fe, eso no le agrada a Dios. ¿Y cómo viene la fe? ¿Alguien sabe? Romanos nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, mientras más lees la palabra de Dios, más conoces a tu Dios y obviamente tienes más fe y agradas a Dios. Y esto es importante para nosotros, mi hermano. Sigue buscando de Dios en tu vida. Permanece fiel. Sigue echándole ganas. No corras, no huyas cuando vengan tempestades, cuando vengan tiempos difíciles en tu vida. Porque sin fe, si tú no tienes fe en Dios, si tú no crees que Dios puede hacer la obra en tu vida, estás acabado. Te van a agarrar las tormentas y te van a hacer pedazos. Para que tú puedas atravesar las tormentas necesitas ir agarradito de la mano de Jesús. Por eso el mismo autor de Hebreos nos dice: puestos los ojos en ¿quién? Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es necesario caminar por fe y no por vista. Amén. Y esta es nuestra historia el día de hoy acerca de Enoc, el descendiente de Adán.